De una vez para no utilizar luego la palabra, pero la argumentación es básicamente la misma. Como ahora hirió susceptibilidad la expresión del petardo, entonces voy a decir que este artículo es la cereza del pastel. Esta es la cerecita del pastel, esto es lo último. El ministro dice que nosotros decimos mentiras y que además, claro, primero dice que el gobierno no califica a la oposición como enemigos de la paz, pero luego habla de amigos de la paz. Por lo tanto, pues está diciendo que los otros somos enemigos de la paz. Es así de simple. El lenguaje es bastante claro. El ministro dice que es mentira porque una vez se ratifiquen los acuerdos, entonces luego deberá pasar al plebiscito. Hombre, él mismo dice que hace 60 años hubo un plebiscito que dio con el Frente Nacional y que además en el que además votaron las mujeres, dato histórico por primera vez, y lo hicieron con gran afluencia, y resulta que este plebiscito tiene el mismo umbral del de hace 60 años. ¿A quién se le ocurre pensar que eso puede legitimar el proceso o que eso puede ser una decisión soberana de un país que tiene casi 50 millones de habitantes? Entonces, número uno, eso, y espero no herir susceptibilidad nuevamente, es una burla al país. Un plebiscito que tenga un umbral de esas características no solamente va en contra de la Constitución, sino que además realmente no le da ninguna legitimidad a lo que se acuerde en La Habana. Pero además después dice que el Congreso tendrá que aprobar una ley que finalmente pase eso a control constitucional. Pero hombre, si el Congreso va a cumplir funciones notariales, no le puede cambiar una sola coma a lo que se acuerde. Entonces, ¿cuál es la función del Congreso en todo esto? Y además de eso, entonces lo pretende hacer parte del bloque constitucionalidad. Como lo dije inicialmente, ahora resulta que los criminales de guerra, los delincuentes de lesa humanidad y los narcotraficantes se van a graduar de constitucionalistas. Y entonces esto va a entrar a la Constitución. Un minuto para terminar, representante. Le ruego 2 minuticos, son 2 proposiciones que las estoy juntando en aras de ampliar. Perfecto, continúe, representante. Gracias. Santiago Valencia. Entonces, quieren hacerlos ver como constitucionalistas y entonces además después hacen parte de la constitución política y entonces necesitarán el examen de constitucionalidad para cualquier refrendación posterior. Y yo les quiero decir ahora, decía mi compañero Eduardo, y yo estoy absolutamente de acuerdo, nada estará suficientemente blindado contra la voluntad popular. Y si no, mire lo que está pasando en Venezuela. Y no estoy comparando lo que está pasando aquí con lo que está pasando en Venezuela. Quiero decir que el día de mañana, los colombianos, y estoy absolutamente convencido de ello porque ya hoy las encuestas lo muestran, y el desgaste y el cansancio de la gente hacia allá apuntan. Los colombianos, así sea mediante una asamblea nacional constituyente, vamos a terminar acabando con esto que sí es un adefesio y me da mucha pena si alguien se molesta por eso, pero esto evidentemente rompe el Estado de Derecho y rompe el principio democrático de la Constitución Política de 1991. De manera que ni por plebiscito, que además es un plebiscito refrendatario en contra de la Constitución, le dan poder vinculante a un plebiscito que no tiene nada que ver, que además debería ser para consultar decisiones del Ejecutivo y no reformas de ley y reformas constitucionales, con un umbral risible. Además de eso le dan un examen del Congreso de la República, con un Congreso que simplemente cumple funciones notariales, y además de eso lo incluyen a rango constitucional para blindar una cosa que en el tiempo no puede ser blindada y que en el tiempo la gente reclamará su derecho de verdad como poder constituyente primario. Gracias, presidente. Muy bien, representante. Representante Alba.